Buenas tardes, doctor Tabra. Por la presente voy a realizar la sustentación final de la tesis en cuanto al avance de la introducción, marco teórico, el problema y el primer capítulo, el cual se ha realizado en este semestre. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, el tema de la tesis la he denominado la autonomía del Ministerio Público en la función exclusiva de la investigación del delito versus el conflicto de dirección funcional de la Policía Nacional en el Código Procesal Penal. De acuerdo al mandato constitucional señalado en el artículo 159 y en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, concordante con los artículos 60 y 65, el Ministerio Público es el que conduce la investigación preliminar del delito, asume el rol protagónico dentro del proceso penal y es quien dirige la investigación y la persecución penal para cumplir dos objetivos fundamentales: alcanzar la tan ansiada eficacia de la investigación de los delitos y garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales de cada una de las partes. Asimismo, dentro de nuestro ordenamiento del Código Procesal Penal, la Policía Nacional, como órgano auxiliar, realiza los actos de investigación bajo la dirección del fiscal, teniendo funciones y atribuciones establecidas en el artículo 67 y 68 del Código Procesal Penal. Asimismo, el juez pasa finalmente a ocupar el papel que le corresponde como el que resuelve los asuntos de fondo de los casos y toma decisiones sobre los derechos fundamentales de las partes en litigio, pronunciándose de manera motivada en las mismas. Todo proceso, como es la aplicación del Código Procesal Penal, implica un cambio de cultura de conciencia jurídica de los operadores, pero este cambio también genera resistencias y dificultades, siendo que desde la aplicación del Código Procesal Penal, la de mayor incidencia se ha producido en el conflicto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en cuanto a la dirección funcional de la investigación, la calificación jurídica del delito y responsabilidad penal, ya que la policía considera que su institución no se encuentra bajo la dependencia del Ministerio Público y que tiene exclusiva función de investigación conforme lo establece el artículo 166 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, indican que tiene la facultad de realizar en su informe policial la calificación jurídica y atribuir la responsabilidad penal, y que el fiscal solamente debe cumplir su labor de asesorar legalmente los actos que realiza. En esta investigación no se pretende desmerecer la función importante que tiene la Policía Nacional en el proceso penal. Por el contrario, tiene como principal objetivo demostrar y establecer que el Ministerio Público, como organismo autónomo reconocido por la Constitución, tiene la función exclusiva de la investigación del delito y por ende es el único que se encuentra facultado y tiene la potestad para calificar jurídicamente el delito y atribuir responsabilidad penal a los autores o partícipes, toda vez de que el Ministerio Público es un actor principal tanto en la etapa intermedia como en el juicio oral, y es quien representa a la sociedad en juicio. Dentro de nuestro marco teórico, los antecedentes de la investigación se han mencionado a diversas tesis realizadas en el ámbito nacional, una de ellas que es el rol de la Policía Nacional del Perú y la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos, una aproximación desde el nuevo Código Procesal Penal realizada por el señor Luis Enrique Jiménez Suárez en Lima en el año 2019. Dentro de esta tesis, el principal resultado indica que es la idónea dirección funcional, exige una mejor preparación jurídica y manejo de técnicas de investigación por parte de fiscales y policías. Asimismo, se debe fortalecer las relaciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para que la investigación tenga éxito. Asimismo, indica que este éxito de la investigación depende en gran medida del perfil y del compromiso que tengan los responsables, en este caso fiscales y policías, como lo señala el nuevo Código Procesal Penal. También en otra tesis que se ha investigado dentro del portal de la SUNEDU, se refiere a la reforma constitucional para establecer un innovador modelo de investigación preliminar del delito y afianzar la función de investigación de la Policía Nacional en el marco del proceso penal,
realizado por Roger Arturo Bustamante Vaca en el año 2017 en Lima, el cual tiene como resultado principal que el fiscal debe tener la potestad de disponer a la policía la realización de diligencias de investigación desde el punto de vista jurídico y controlar sus actuaciones. Asimismo, como responsable de la acción penal para poder obtener elementos probatorios idóneos que brinden sustento a su teoría del caso, la policía debe realizar la investigación preliminar cumpliendo las disposiciones del fiscal en el ámbito de su competencia. También se tiene la tesis denominada Conflictos funcionales entre Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, realizada por Jesús Wilfredo Baltasar Carreón en Lima en el año 2018, el cual concluye que su investigación en la problemática de los conflictos funcionales existentes entre el Ministerio Público y Policía Nacional en el marco del nuevo Código Procesal Penal se explica por cuanto lo que significa la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación del delito, existe una confusión en lo que concierne a la conducción operativa por el Ministerio Público proveniente de la aplicación del Código Procesal Penal y que ha influido en la inseguridad ciudadana, y asimismo que existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas de ambas instituciones proveniente de la aplicación del Código Procesal Penal y que ha influido en la seguridad ciudadana. Dentro de nuestras bases teóricas hemos indicado el reconocimiento constitucional del Ministerio Público que se encuentra establecido en los artículos 158 y 159 de la Constitución, en donde se le otorga pues al Ministerio Público, que es el que desde el inicio asume la conducción y dirección de la investigación del delito y es quien debe ejercitar la acción pública de oficio o a petición de parte. Indica el texto constitucional que esta exigencia debe ser realizada, como es evidente, con la debida diligencia y responsabilidad a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes. Y el Ministerio Público, por mandato constitucional, posee la prerrogativa de la investigación y le corresponde practicar o hacer practicar las diligencias y actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos. Asimismo, le corresponde reunir y examinar los elementos de juicio que revelen la existencia del delito y la vinculación de los imputados con el mismo. Asimismo, en cuanto al reconocimiento constitucional de la Policía Nacional, que se encuentra establecida en el artículo 166 de la Constitución Política, el Tribunal Constitucional ha establecido que la Policía Nacional garantiza, mantiene y restablece el orden interno, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, previene, investiga y combate la delincuencia, y vigila y controla las fronteras. Estas finalidades asignadas a la Policía Nacional de Perú directamente por la Constitución definen nuestro modelo de policía en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho. Dichas finalidades, resumen las dos funciones básicas de la policía. Por un lado, la preventiva y por otro, la investigación del delito bajo la dirección de los órganos jurisdiccionales competentes. Por la primera, que conforme a la Constitución, la policía garantiza, mantiene y restablece el orden interno y garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del orden privado. Asimismo, vigila, controla las fronteras y presta protección y ayuda a las personas en la comunidad. Y por la segunda es que la policía investiga y combate la delincuencia. Hemos abordado también dentro del marco teórico los principios y garantías constitucionales del proceso penal. Los principios fundamentales del quehacer jurídico se consagran principalmente en la Constitución Política y estos constituyen los pilares de derechos y garantías sobre los cuales se establece el comportamiento de las personas. Asimismo, la creación de una nueva norma se introduce en el título preliminar de los principios y garantías de orden constitucional y supranacional que lo inspiran. Por ello, debe procederse a realizar un análisis de los más importantes que rigen en el proceso penal peruano, siendo los siguientes. Pasamos el Código Procesal Penal dentro de la justicia penal establecida en el artículo 1 del título preliminar, que sostiene que la justicia penal se imparte con imparcialidad
por los órganos jurisdiccionales competentes. Pero esta imparcialidad significa tanto para el órgano jurisdiccional, tanto fiscal como juez, el ejercicio de la función sin inclinación ni posibilidad de la misma a favor de alguna de las partes en la investigación y en las audiencias o en el juicio oral. También otro principio constitucional importante es la presunción de inocencia establecida en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, que establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Este principio de presunción de inocencia solamente se desvirtúa con suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, de lo cual se actúa en el juicio oral. También el titular de la acción penal, que se encuentra establecido en el artículo 4 del título preliminar, que establece que el Ministerio Público es el titular de la acción, del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente, en defensa de la sociedad. Con esta finalidad, conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Otro principio importante es la legalidad de las medidas limitativas de derecho establecidas en el artículo 6 del título preliminar, que establece que las medidas que limitan derechos fundamentales solo podrán dictarse por la autoridad judicial en el modo, forma y con las garantías previstas en la ley. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental. La legitimidad de la prueba, prevista en el artículo 8 del título preliminar, que establece que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, y carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. La prohibición de la autoincriminación, establecida en el artículo 9 del título preliminar, que establece que nadie puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, sus parientes, dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Y la prohibición de la publicidad, que establece que ningún funcionario, mientras no se haya establecido la responsabilidad penal del imputado, mediante una sentencia firme, puede ser presentado como si fuera culpable ante los medios de comunicación. En cuanto a la intervención del Ministerio Público como titular de la acción penal en la investigación del delito, el Ministerio Público, por delegación constitucional, tiene esa facultad de la persecución penal y procesamiento de los involucrados en los delitos. La investigación siempre será dirigida por el Ministerio Público, quien es la institución que elabora la estrategia jurídica a seguir con el auxilio técnico de la policía. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad e indagar los hechos constitutivos del delito. En este punto, citando al doctor Pablo Sánchez Velarde, quien ha indicado que el principio de objetividad en su actuación para el Ministerio Público es indagar los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Y esto exige que el fiscal debe ser objetivo en la investigación del delito, en la calificación del mismo, así como en la búsqueda de elementos de prueba, tanto de cargo como de descargo. La misma objetividad se exige al momento de decidirse por el sobreseimiento a la acusación. En este sentido, pues, de nuestro nuevo Código Procesal Penal, ahora da al fiscal esa potestad de no solamente buscar los medios de prueba que incriminen o que formulen la acusación, sino también los que acreditan o eximan de responsabilidad penal a la persona investigada. Dentro de los principios que rigen la actuación del Ministerio Público, tenemos los siguientes: el principio de legalidad, objetividad, independencia e imparcialidad, y de unidad en la función. Estos principios son básicos en el Código Procesal Penal, toda vez que los mismos rigen desde el inicio de la investigación hasta culminarse con una sentencia. Dentro de las funciones y atribuciones de la Policía Nacional en la investigación del delito, el Código Procesal Penal regula tanto las mismas en el artículo 67 y 68 del mismo. En cuanto a la función,
es que el policía o la Policía Nacional tiene que por iniciativa propia tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta de manera inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, asimismo reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Y en cuanto a las atribuciones que tiene la Policía Nacional, es que bajo la conducción del fiscal va a recibir las denuncias escritas o verbales, va a vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito, puede practicar el registro de las personas y prestar el auxilio a las víctimas. Asimismo, recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito y todo elemento material que pueda servir para la investigación. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito, recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos, levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en videos y demás operaciones técnicas científicas. También dentro de sus funciones está el capturar a los presuntos autores o partícipes en caso de flagrancia que les son propios de la investigación policial. El Ministerio Público y la Policía en la legislación comparada. En cuanto al rol del Ministerio Público en otros países, indagando en los países latinoamericanos, que es Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, se observa pues que el Ministerio Público o la Fiscalía General, que así se denomina dentro de estos países, son quienes dirigen y coordinan las funciones con la Policía Judicial, que en forma permanente hay coordinaciones entre los mismos para realizar la investigación del delito. En México, por ejemplo, el Ministerio Público detenta el privilegio de la acusación o formulación de la acción penal, lo que significa que el término investigación incluye dos funciones que han sido separadas: las diligencias efectuadas para obtener indicios de la comisión de delitos y de los presuntos responsables, y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. La primera es una acción realizada tanto entre el Ministerio Público y la Policía, mientras que la segunda es una actividad exclusiva del Ministerio Público, por cuanto es quien se presenta ante los tribunales. Y la investigación la realiza la policía bajo la conducción y control del Ministerio Público para ejercer de manera eficiente la acción penal. En Bolivia, el Ministerio Público ejerce la dirección funcional, que la ley define como la orientación jurídica y trascendental de la investigación para poder sostener la imputación en juicio. La dirección legal es la facultad de controlar que las acciones de investigación se ajusten a la legalidad para rechazar las no lícitas y requerir otras que sean necesarias. En España, al Ministerio Público se le denomina el gabinete fiscal, que es el que promueve el ejercicio de la justicia como defensa de la legalidad en relación a los derechos fundamentales de los pobladores y el interés representativo, velando por la autonomía de los juzgados y procurando el bienestar social. En Brasil tenemos, por ejemplo, otro caso que este país se distingue de los demás países de América Latina por cuanto no es el Ministerio Público el responsable de la investigación penal. Más bien el Ministerio Público inicia su actuación después de la fase policial o de la realización del inquérito policial, es decir, la policía realiza la investigación del delito y a través de un informe que es documentado, lo remite al Ministerio Público y es el Ministerio Público quien en ese momento va a realizar la actuación o la acción penal ante los tribunales. En Estados Unidos, la investigación del delito implica la ejecución de diligencias preliminares, siendo una labor conjunta entre el Ministerio Público con la policía, y también implica el ejercicio de la acción penal como facultad exclusiva del Ministerio Público. El rol de la policía también en otros países, por ejemplo en Colombia, se tiene que los funcionarios de la policía judicial actúan como receptores de la noticia criminal y tienen a su cargo la búsqueda, fijación, recolección y embalaje de los elementos probatorios y evidencia física. En Ecuador se denomina policía judicial
que es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, integrada por personal especializado de la Policía Nacional, y está sujeta al mando de la Fiscalía, y por lo mismo tiene la obligación de colaborar y contribuir de manera directa en las indagaciones e investigaciones que realice u ordene el fiscal. En México, su Constitución define funciones de cada órgano, tanto el Ministerio Público como la Policía, y desarrollan actividades de investigación de delitos, pero cada uno en funciones diferentes. Por ejemplo, la policía debe estar dirigida por el Ministerio Público y su intervención ineludiblemente deriva de la inexistencia de un caso concreto. No existe una dependencia absoluta, sino funcional del Ministerio Público. En Bolivia, la policía realiza la investigación operativa de delitos consistentes en diligencias de investigación necesaria para la identificación de víctimas, averiguación del hecho, individualización del presunto autor y la obtención de los elementos probatorios para sustentar la investigación. En España, la policía es quien realiza la indagación de los hechos delictivos para comprobar y determinar la responsabilidad de ley, investigando y explicando las diferentes modalidades, apoyándose en su policía especializada, la cual tiene como objetivo principal la averiguación e indagación de los delitos oficiales que se cometen en su territorio. En Chile, la policía está integrada por un cuerpo policial civil, por la Policía de Investigaciones de Chile y por una policía uniformada que son los Carabineros de Chile. La policía no es socia, ni aliada, ni subordinada del Ministerio Público en cuanto al resultado de la investigación o del juicio jurisdiccional que se lleve a cabo. Está obligada a realizar todas las diligencias que le requiere el Ministerio Público y acatar sus instrucciones en cuanto a la investigación. En Brasil, la investigación penal brasileña hace parte de la fase de procesal en materia penal y es la policía civil quien efectúa la investigación preliminar y la recolección de todas las pruebas para establecer quién cometió el hecho delictivo. El Ministerio Público y la Policía Nacional en el proceso penal en el Perú, en cuanto al nuevo Código Procesal Penal, se establece que es el Ministerio Público quien asume la conducción jurídica y quien dirige o elabora la estrategia de la investigación junto con la Policía Nacional. Y la Policía Nacional tiene la obligación de cumplir los mandatos del Ministerio Público a efectos de llevar a cabo las diligencias que se realizan en la fase preliminar y en la investigación preparatoria. Estas diligencias que la policía realiza son muy importantes toda vez que las actas que elaboran son de vital importancia, ya que tienen características de una prueba preconstituida que va a pasar a juicio como un medio de prueba para el fiscal que sustentará y que corroborará con su órgano de prueba, que va a ser el policía, para la acreditación de los hechos en el juicio oral. Por eso es importante que exista una buena coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Bien, en cuanto a nuestro capítulo 2, en el desarrollo del problema, nuestra descripción de la situación problemática es que en el nuevo proceso penal no es la policía la que investiga los delitos, sino el Ministerio Público, y es el fiscal quien decide si la Policía Nacional realiza o no algún acto de investigación, el cual se realizará bajo su conducción y control directo. La policía tiene que realizar los actos urgentes e inaplazables, es decir, tiene que realizar de manera inmediata la ubicación de las personas que han cometido este hecho, la toma de declaración de testigos en el lugar de los hechos, también vigilar la escena del crimen, recoger los vestigios, objetos dejados en la escena del crimen, a efectos de que pueda asegurar estos elementos de prueba para que el fiscal los utilice o los incorpore dentro de la etapa de investigación preparatoria como medios probatorios, los cuales van a ser desarrollados en la etapa intermedia y debatidos en el juicio oral. Pero, ¿qué sucede con esta reforma en cuanto a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal? Como sabemos, siempre en un nuevo código o una nueva norma indica que tanto la sociedad como los operadores de justicia nos adaptemos a este nuevo cambio. Sin embargo, pues, el choque funcional, digamos, que se ha percibido dentro de la aplicación del nuevo código es que
la policía indica que ellos tienen el rol o la facultad de la investigación y tienen que asumir la dirección funcional en todo. Sin embargo, no es posible ello toda vez de que es el fiscal quien va a controlar los actos de la policía a efectos de que no se permitan actos arbitrarios o violación de derechos fundamentales. Es por ello que también el modelo procesal penal, ya el atestado policial del antiguo código pasa a ser lo que es el informe policial, el cual está contemplado en el artículo 332 del Código Procesal Penal y que tienen ahora otros requisitos, dentro de los cuales se prohíbe explícitamente a los policías la calificación jurídica y la atribución de responsabilidad penal de los autores en el hecho. Solamente pueden realizar sugerencias o recomendaciones al fiscal a efectos de ejercer una mejor investigación. Por ello es que la policía, ante esta modificación del Código Procesal Penal, ha visto pues disminuido, consideran que se ha visto disminuido su rol establecido por la Constitución en cuanto a lo que es la investigación. Sin embargo, esto no es así, porque ellos hacen una investigación técnica, mientras que el fiscal realiza la investigación jurídica. Dentro del trabajo también que se está realizando en cuanto a lo que es la formación profesional de la policía, considero que no se está haciendo de manera correcta toda vez de que dentro de su malla curricular, como veremos más adelante, no se tienen capacitación dentro de lo que es la materia penal, procesal penal, que deberían conocer quiénes son policías de investigación. Por el contrario, los mismos solamente tienen una capacitación técnica y que criminalística, pero que no es, digamos, sometida a rigurosidad para que se realice una correcta investigación. Esa investigación resulta importante, olvidaba aquí en cuanto a lo que es el problema, en que dentro de todo este tiempo, en cuanto a la labor que he ejercido dentro del Ministerio Público, el conflicto se da siempre por cuanto la policía quiere asumir la dirección funcional, calificar jurídicamente el delito y también atribuir responsabilidad. Sin embargo, no existen suficientes razones para indicar que la Policía Nacional tenga la facultad de calificar el delito y atribuir responsabilidad penal. En ese sentido, se formula esta pregunta a efectos de que durante el desarrollo del proceso se establezca dogmáticamente que la policía no tiene esa facultad por su falta de capacitación jurídica, porque no es el órgano funcional reconocido constitucionalmente para realizar la misma. Bien, en cuanto a lo que establece, esta investigación es importante por cuanto propone el análisis dogmático de la función exclusiva de la investigación del delito del Ministerio Público conforme a la Constitución y al Código Procesal Penal, y pone de manifiesto que la errónea interpretación del artículo 166 de la Constitución Política del Perú en cuanto a la investigación que realiza la Policía Nacional, integrando la calificación jurídica y atribución de responsabilidad a los autores o partícipes del delito. Poder de facto que nadie le ha conferido de investigar autónomamente, de controlar la investigación, criminalizar y calificar jurídicamente una investigación, sin tener en cuenta que este nuevo modelo procesal penal, la policía solo interviene como órgano técnico que presta auxilio y actúa ordenadamente bajo la dirección del fiscal. Bien, dentro del capítulo 3, las deficiencias de la Policía Nacional en la investigación del delito, hemos puesto algunos puntos de referencia que vamos a continuar investigando dentro del tiempo que se realice la presente tesis. En cuanto a las deficiencias, encontramos una importante en cuanto a los estudios técnicos superiores de la Policía Nacional sobre el análisis de la malla curricular. Actualmente, la formación, capacitación y especialización, perfeccionamiento técnico policial, es regulado mediante el Decreto Legislativo número 1318, que es el decreto legislativo que regula la formación profesional policial
de la Policía, publicado el 3 de enero del 2017. Respecto del diseño curricular contenido en este decreto legislativo, se puede verificar que sus programas técnicos y como consecuencia previsible del problema descrito anteriormente, la Policía Nacional ha tenido dificultades para implementar adecuadamente procesos y procedimientos de diseño y actualización de sus programas de estudios a nivel de pregrado y posgrado y formación continua bajo un enfoque de competencias para el cumplimiento de los principios de calidad educativa e innovación requeridos, como es el Código Procesal Penal. De la revisión de los planes de estudio, existía una práctica constante de interrumpir el periodo de formación, principalmente en las unidades de pregrado, encargadas de formar suboficiales y oficiales. Y esto se ve pues interrumpido por cuanto las razones es que son con la necesidad de servicio, es decir, que son desplazados de un lugar a otro, un tiempo permanecen en un lugar y después de un tiempo son desplazados a otro lugar, por lo tanto no llevan la capacitación debida. En cuanto a la falta de capacitación jurídica en materia penal y procesal penal, es que esto origina pues como una deficiencia que el desconocimiento de la norma penal y procesal penal por parte del personal policial conlleve a que los mismos realicen intervenciones arbitrarias, vulnerando derechos fundamentales y sin tener la facultad otorgada por ley en la emisión del informe policial. Continúan, sin motivo alguno, calificando el delito de manera errónea e incluso vulneran el principio de presunción de inocencia y de no autoincriminación, ya que antes de haberse llevado un debido proceso, atribuyen la responsabilidad penal y muestran ante los medios de comunicación como culpable a una persona que tiene la calidad de investigada, vulnerando así sus derechos fundamentales. En cuanto a los errores y deficiencias de la Policía Nacional en la investigación del delito en el proceso penal, se advierte pues de que desde la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, debería existir también en todos los órganos de administración de justicia una innovación dentro de sus propios ámbitos, lo que no se ha realizado dentro de la Policía Nacional, es decir, falta de una capacitación en el nuevo código en cuanto a lo que es el contenido de las actas, a la redacción de las actas, al respeto de los derechos fundamentales del investigado, entre otros. Asimismo, existe pues una burocracia en el sector público y la débil institucionalidad de las entidades estatales, el bajo nivel de credibilidad, confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y del sistema de justicia, la deficiente e inefectiva coordinación interinstitucional que existe entre las entidades que prestan el servicio de justicia, esencialmente la policía y el fiscal, la inadecuada formulación, explicación e interpretación normativa de los roles funcionales de la policía y del fiscal, la falta de capacitación y especialización de algunos magistrados, fiscales y policías que elaboran aplicando un nuevo modelo procesal. Asimismo, la implementación de tecnología moderna en algunos puntos del país a fin de consolidar oportuna y eficientemente la administración de justicia. Otro de los principales problemas dentro del Código Procesal Penal son los actos de corrupción de la Policía Nacional que no permiten la correcta investigación del delito y las sanciones administrativas. Como sabemos, la corrupción es un problema que causa mucho daño a un país. En ese sentido, pues la Policía Nacional es la mal vista por toda la sociedad por los innumerables casos de corrupción que de esta provienen, siendo que una de sus principales causas y la más importante es la deficiente moral policial, la falta de control del personal, la acumulación de los actos de corrupción en la administración pública aumenta la probabilidad de que los delincuentes justifican para fundamentar su ideología y su accionar. El cumplimiento de una función tan notable e importante como la policía exige del Estado un adecuado apoyo para no caer en la tentación de incumplir su sagrado deber que repercute en el prestigio institucional y del gobierno. Dentro de las principales causas de corrupción que he encontrado en esta investigación dentro de la policía son los siguientes: la deficiente formación en las escuelas de la policía, tanto de oficiales como suboficiales, donde buscan hacer favores a familiares o amigos cercanos,
la falta de conciencia del personal policial sobre los principios éticos y morales que rigen su actuación, la deficiente investigación básica y falta de investigación especial en el personal de la institución por parte de los órganos de contrainteligencia, el subdesarrollo y el bajo nivel cultural de la población. Asimismo, como es conocido, la coima que se ha institucionalizado en el país como acción de la misma ciudadanía. Otro problema dentro de la investigación del delito en cuanto a las deficiencias de la policía es la investigación del delito desarrollada bajo los criterios arraigados del Código de Procedimientos Penales. Sobre este punto, hay que resaltar pues que la policía tiene una resistencia al cambio, ya que pasar de un modelo inquisitivo, acusatorio inquisitivo, a un modelo acusatorio adversarial, pues efectivamente causa un choque en la policía, toda vez de que la policía sigue creyendo que tiene el dominio de la función exclusiva de la investigación y que es él quien debe calificar y atribuir responsabilidad a los autores o partícipes. Incluso ya a 9 años de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, a más de 9 años, aún se sigue poniendo el atestado policial y no el informe policial, y siguen también dentro de estos documentos calificando y atribuyendo responsabilidad, ¿no? En ese sentido, pues, tampoco no se ha capacitado o también la policía no quiere capacitarse en lo que es el nuevo Código Procesal Penal y tampoco ejercer lo que establece el Código Procesal Penal, toda vez que consideran que se vulneran lo establecido en la Constitución, que es la dirección de la investigación. Sin embargo, reconocemos que la policía es el órgano auxiliar técnico para el Ministerio Público, mas no es el órgano funcional quien debe dirigir la misma. En ese sentido, pues, aún que persista la resistencia al cambio y si no existe una debida coordinación entre el Ministerio Público y la policía, pues la investigación del delito no va a tener ningún éxito. Las deficiencias funcionales que debilitan las investigaciones policiales existen, encontramos que no existe un verdadero trabajo en equipo entre el fiscal con la policía cuando se realizan las diligencias preliminares. Algunos fiscales orientan al policía sobre las exigencias de ley y procedimientos que tengan que realizar durante sus actuaciones de investigación urgentes e indispensables. Los integrantes de la policía han recibido instrucción al respecto, sin embargo, sería beneficioso que el fiscal, de manera proba y perspicaz, vele por medio de la policía por los elementos probatorios que le servirán como respaldo a su teoría del caso en juicio. Esto quiere indicar que desde el inicio de la investigación preliminar, el fiscal debe dirigir a la policía en cuanto a la redacción de sus actas, toda vez que no lo realizan de manera correcta. Igualmente, las cadenas de custodia, cuando se levantan o se recogen las evidencias u objetos del delito, muchas veces, pues, estas actas son mal hechas y son observadas dentro de una audiencia de la etapa intermedia, juicio oral, o muchos de ellos en la etapa preliminar son sujetos a las tutelas de derechos. Asimismo, también algunos fiscales delegan sus actos de indagación o diligencias de competencia funcional en los policías, siendo el caso que muchos de ellos no cuentan con una adecuada instrucción en métodos de pesquisa criminal, lo que hoy se requiere para el nuevo código, ni cuentan con los medios criminalísticos técnicos científicos idóneos para el acopio de medios probatorios, lo cual resulta perjudicial para el trabajo del fiscal en la indagación y averiguación del hecho criminal. Y esto pues perjudica mucho a la investigación por cuanto si el fiscal no participa en las diligencias previas de averiguación del delito, pierde seguridad de lo que ha pasado y no podrá determinar qué diligencias o actos de indagación se deben efectuar, además de producirse la pérdida de elementos de convencimiento que respalden la imputación y que estos justamente van a constituir los medios de prueba que serán debatidos en el juicio oral y que acreditarán la responsabilidad penal. La sobrecriminalización y atribución de responsabilidad penal por parte de la Policía Nacional que vulnera derechos fundamentales. Sobrecriminalizar implica hacer o crear delitos en exceso o excediendo en gran medida el marco punitivo de la norma jurídica
y constitucional, esto es el crecimiento desmesurado de las penas impuestas de delitos que ya se encuentran previstos como tales, así como la inclusión de nuevos tipos penales en el ordenamiento jurídico, que en algunos casos no se encuentran bien definidos en su estructura. Con frecuencia hemos podido observar en los medios de comunicación que la Policía Nacional realiza operativos, batidas, rastrillajes e intervención de sospechosos indocumentados fines de semana o ahora con esto del Plan Fortaleza 2020, en donde se proceden a detener al ciudadano sin causa justificada y solamente por cumplir sus planes operativos. Supuestamente hacen respetar el principio de autoridad e imponer su condición de autoridad de funcionario público, pero estas conductas en la mayoría de los casos no son objetos de denuncias. Cuando un ciudadano, por decir, no es intervenido de manera arbitraria, es llevado a la comisaría, es golpeado, no denuncia por temor a que haya represalias de los efectivos policiales. Por ello es que algunas conductas quedan sin sanción y quedan impunes. Sin embargo, estas conductas también cuando son denunciadas son de conocimiento de Inspectoría General de la Policía y dentro de las sanciones que se van a imponer a estos efectivos policiales va desde la amonestación hasta la destitución o pase a retiro. En este sentido, pues, la policía cuando realiza estas intervenciones arbitrarias, pues, y califica jurídicamente el delito, como ahora observamos, pues, de que todo lo ven como banda criminal, atribuyendo a una persona o dos personas una calificación jurídica que no corresponde, sobrecriminalizando, creando delitos en exceso contra estas personas, lo cual no es correcto, toda vez que la función de la policía simplemente es la indagación técnica de los hechos y el apoyo auxiliar al Ministerio Público, quien va a ser el encargado de determinar cuál es la conducta penal que se atribuye a una persona y si ésta es responsable o no. Bien, doctor, eso es todo en cuanto ha sido mi exposición. La sustento a efectos de que sea revisada para los fines pertinentes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.